Hablamos de tecnología con este nivel humano, con esta sensibilidad humana. Hablamos de Internet of Things, el Internet de las cosas. Las cosas hablan, se comunican, se pasan información, pero siempre al servicio del ser humano. No tiene sentido que las cosas dialoguen entre ellas y el ser humano no pinte nada en todo eso. Tenemos aquí en el estudio cada semana Jaume Rey. Él es un hombre muy tecnológico, ingeniero en telecos, economista, 2 másters, ha sido director ejecutivo europeo en toda Europa de Panasonic, ahora ha creado su propia estructura, su propia empresa Nexiona, se dedican al Internet of Things para todo el mundo, a soluciones profesionales con tecnología de software propio. Y vamos a romper tópicos y vamos a explicar cosas muy claras del presente, pero sobre todo del futuro, que ya es pasado mañana. Jaume Rey, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hay muchas paradojas éticas en el mundo de Internet of Things. Un coche autónomo, un coche que va por su vía y de repente hay una disyuntiva. ¿Qué hago? Un accidente, ¿qué hago? Hay un niño que pasa mal, atropello al niño, me tiro por el barranco y mato al conductor. ¿Qué pasa aquí con un coche autónomo? Internet of Things. ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién establece el protocolo de qué hay que hacer? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos cuando la gente que nos dedicamos al Internet of Things salimos un poco más allá de lo que es aplicaciones sencillas, ¿no? Pensemos que de cara al futuro se está hablando efectivamente del coche autónomo, se está hablando de inteligencia artificial, se está hablando de que las máquinas empiecen a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, se habla, una de las más habituales en el mundo del Internet of Things es la de la paradoja del coche autónomo, ¿no? El caso concreto, como tú lo has explicado, pero me gustaría, digamos, acabarlo de enmarcar un poco más, es vamos por una carretera de montaña, sí, ¿vale? Y de repente nos quedamos sin frenos. Y en ese momento cruza un niño por la carretera, estamos atravesando una zona y pasa un niño, ¿no? Entonces, en ese momento, el coche, como no tiene frenos, tiene que tomar una decisión. Es, o giro a la derecha y me tiro por el barranco, con lo cual mato al conductor, o tengo altas posibilidades de que muera el conductor, o sigo todo recto y paso por encima del niño. Claro, una persona tiene esa capacidad de reacción. Puede decir, giro, no giro, hago, no hago, y en cada momento puedes tomar una decisión. Me equivoco, no me equivoco, exacto. Y si me equivoco, me he equivocado yo, exacto. Y ahí va la decisión. En el mundo del Internet de las cosas, en el caso, por ejemplo, del coche autónomo, claro, la pregunta ya no es qué tiene que hacer el coche, porque eso se le programa al coche. Eso ya está antes. Entonces, la pregunta es, ¿quién toma la decisión de qué se le programa al coche? ¿El conductor? Claro. ¿El propietario? Que a veces pueden ser personas diferentes. ¿El fabricante? ¿El responsable de software de la inteligencia artificial del coche? Entonces, claro, aquí ya hay un debate ético de brutal. Quién tiene la responsabilidad o quién asume la responsabilidad de qué debe hacer el coche en un momento como este. ¿Cómo lo solucionamos esto? Pues esto, evidentemente, como todo en la vida, yo creo que depende de cada persona. Cada persona tendrá su forma de ver la vida, su forma de entender las cosas, y como en todos los casos que esto ocurre en un coche que hoy lleva una persona, en la misma situación, diferentes personas posiblemente actuarán de forma diferente. Esto seguramente seguirá ocurriendo con los coches autónomos. Entonces, ¿quién debería tomar esa decisión? Bueno, yo creo que al final debería ser el propio propietario del coche el que tenga la capacidad de decidir qué quiere que haga su coche. Al fin y al cabo es su responsabilidad. Tiene que hablar el propietario del coche con el que programa la tecnología y decirle, yo en caso de X temas, yo tengo estas prioridades o tengo estas ideas, ¿no? Sí, yo creo que... O sea, esa medida, yo veo aquí una solución a medida, ¿no? O sea, como estamos hablando de una cosa muy delicada, que es la ética. Muchísimo. Hemos de entender que cada persona, y con esto yo no estoy diciendo que esta sea la solución, solamente expongo mi punto de vista, pero son cosas que la gente que nos dedicamos a esto también hemos de reflexionar sobre ellas, ¿no? Por muy tecnólogos que seamos. Totalmente. Al final las cosas van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Y fíjate, volvemos a lo mismo del otro día. La culpa de la seguridad, ¿quién la tiene? Nosotros de nuevo. Somos la responsabilidad, nosotros de nuevo. Correcto. Por tanto, me encanta esta visión tuya, Jaume, de tecnología, sí, tecnología punta, tecnología súper maravillosa, pero el ser humano es el que tiene la palabra final, como siempre, en todo. Bueno, es que si el día que esto no sea así, sí que nos tendremos que hacer las maletas y irnos a otro planeta. Bueno, como dice Elon Musk, ¿no? Sí. El fundador de Tesla. PayPal, Tesla, SpaceX, todo esto. Bueno, él cree que la inteligencia artificial es una cosa que se ha de mirar con mucho cuidado. De hecho, directamente lo propone como la principal amenaza para el ser humano.
O sea, con lo cual, ellos que están invirtiendo muchísimo dinero en este tipo de cosas, que lo digan es suficientemente importante. Y este es uno de los temas que en próximos programas comentaremos, porque creo que vale la pena darle 4 vueltas a todas estas cosas. Magnífico. Nexiona, Jaume Rey, un súper placer. Hasta la semana que viene. Igualmente, hasta la semana que viene. Gracias.